sombra fugaz, supera las bajas etapas de la duda y elévate a las exaltadas alturas de la certeza. Oh sombra fugaz, supera las bajas etapas de la duda y elévate a las exaltadas alturas de la certeza. Abre el ojo de la verdad para que veas la belleza manifiesta y exclames. Abre el ojo de la verdad para que veas la belleza manifiesta y exclames. Santificado sea el Señor, el más excelente de todos los creadores. Santificado sea el Señor, el más excelente de todos los creadores. Bueno, muy buenas noches, muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva misión de la ñapa. Vamos para el capítulo 4 de la tercera temporada de la ñapa. La ñapa, un fueguito que se enciende cada viernes para iluminar y acompañar los caminos de la humanidad, nuestros caminos, temas que nos cuestionan, que nos inquietan en torno a la vida, a la espiritualidad en estos tiempos de incertidumbre. Una conversación que se nutre por las preguntas, los comentarios, los mensajes que van y vienen por la lista de WhatsApp, por el YouTube, por el Facebook, por el teléfono, por el Instagram, en fin. La ñapa, un espacio de conversación sobre temas que nos inquietan, que nos preguntan, que nos preguntamos. Y hoy particularmente con dos invitados súper especiales que ya han visto y que ya conocen porque forman parte de los caminos que hemos ido andando, con un tema súper especial que también hemos querido traer para acompañar estas épocas, el ayuno. ¿Qué tiene que ver el ayuno con nuestra vida hoy en día, pleno siglo XX, mundo contemporáneo, sabiendo que el ayuno tiene miles y miles de años de historia? ¿Qué tiene que decir para nosotros en esta época? Y bueno, pues está con nosotros primero Camilo Suárez. Camilo es actor, además es director de actuación y particularmente ha sido una persona también, como todas las personas que traemos a la ñapa y de la comunión espiritual en todos estos nombres, buscadores, buscadoras del alma, gente que ha buscado, gente que no se queda tranquila con un solo saber o con una sola verdad, sino que indaga en los saberes. Y Camilo particularmente ha estado indagando y viviendo la experiencia personal, hizo una experiencia personal de ayuno y ha estado indagando en las perspectivas de salud, las perspectivas médicas, un poco qué dicen los médicos, qué dice el área de la salud en torno al ayuno. Y nuestro Ali, que ya todos y todas también conocen, también otro buscador, otro caminante, que también ha vivido su propia experiencia de ayuno, también desde la perspectiva
espiritual y él como psicólogo quizá también pueda tener algunas aproximaciones desde la perspectiva de la salud mental. Y por supuesto, pues yo, Judith Bautista, aquí desde las montañas de Turmeque, Boyacá, con ganas de compartir con ustedes. Bienvenido, Camilo, y bienvenido, Ali. Gracias a toda la comunión espiritual en todos tus nombres, a todas las personas que ven esta transmisión y a esa oportunidad no solo de compartir experiencias, sino de fortalecernos, porque el cuerpo y el alma hacen parte de un mismo ser. Y eso es lo bonito de este caminar en la vida, que, que tenemos que tener en cuenta, que el cuerpo y el alma no son dos cosas separadas, sino las dos hacen parte de un mismo andar y eso es lo que venimos a tratar de explorar con cada una de las personas que estamos acá aportando. Gracias, Ali, bienvenido. Muchas gracias, hermanita. Es un placer estar acompañándote hoy en la ñapa desde Barranquilla, con un clima bastante rico. Pues, sí, bueno, es un tema propicio ahorita. Bueno, las personas que comparten la fe católica y algunos sectores también del cristianismo que están ahorita en la cuaresma. Ya pronto, el lunes, de hecho, comienza el mes de ayuno para las personas que practican la fe Bahá'í. Y ya este tiempo, particularmente de marzo, abril, usualmente varias religiones coinciden en cuanto a los ayunos. Entonces, qué bonito poder explorarlo hoy con ustedes. Gracias, qué rico estar acá. Bueno, yo primero les quiero contar que yo hice un sondeo de historia, ¿no? Por lo menos desde lo que es la tradición que yo manejo, que ha sido mucho la tradición de las religiones mm, que se llaman abrahámicas, que son las que vienen de Abraham, pero también hice un rastreo por las tradiciones más tradicionales, como nuestros indígenas, nuestros ancestros, y bueno, en las tradiciones abrahámicas encontré en el Antiguo Testamento varias citas que hablan del ayuno, eh, particularmente el ayuno como una forma que tenían estos pueblos de tratar de afinarse con Dios, de tratar de ponerse como a disposición de Dios. Entonces encontramos, por ejemplo, a Esdras, el sacerdote Esdras, que hace ayuno para preparar un viaje, como para poner en manos de Dios ese viaje, para ser guiado por Dios. O aparece otro profeta que es el profeta Joel, que invita al pueblo a hacer ayuno para arrepentirse, para volver a Dios, como que el pueblo se había alejado de Dios y el ayuno una manera de volver a dirigir los ojos a Dios. Y bueno, y hay otras, pero voy a dejar por aquí. Y la parte de la tradición indígena, muchas tradiciones de corte indígena, por ejemplo, tienen la costumbre de que cuando una persona que ellos llaman blanca o de la civilización occidental va a sus territorios, le piden, por ejemplo, dejar de consumir sal, dejar de consumir azúcares refinadas, como que ellos tienen también la idea de que dejar de consumir ciertas cosas armoniza el cuerpo para que el cuerpo vuelva y entre en contacto con los ritmos de la naturaleza, para que el cuerpo vuelva como a recargarse y a limpiarse como de impurezas que traen ciertas sustancias. Bueno, les cuento por ahí, pero primero que todo quería como escucharles su experiencia, cómo fue que se encontraron con esta realidad del ayuno. Yo sé que ambos han hecho ayunos, entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia? Primero desde la vida y luego ya nos vamos a las cosas que hemos investigado, que hemos estudiado, que hemos leído. Entonces, ¿quién se anima a comenzar?
Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por esta oportunidad. Bueno, antes de contar un poquito rápidamente la experiencia que he tenido con el ayuno, quiero hacer tres clarificaciones a nivel, digamos, de la palabra ayuno, porque siempre hay como ese asunto con la palabra ayuno. Primero, la palabra ayuno no significa dieta. Eso es una cosa que la gente tiene que tener en cuenta. ¿Qué es una dieta y qué es un ayuno? Una dieta es un tipo de alimentación que una persona tiene constantemente, en la cual algunos alimentos son suprimidos, otros son eh, parte de esa ingesta. Un ayuno tampoco es un castigo, o yo por lo menos lo veo de esta manera. Un ayuno no es que voy a dejar de comer y por eso lo menciono así, con estas palabras, dejar de comer, porque normalmente la gente empieza a entender como el ayuno como un castigo del cuerpo sobre las posibilidades. El señor Benjamin Franklin dice una frase que se las voy a leer literalmente. Decía, más bien una frase, y si te digo que dejes de comer es para que seas más saludable. Cuando tu cuerpo necesita descanso y reposo, también lo necesita tu estómago. Eso lo decía el señor Benjamin Franklin finalizando el siglo XVII. Traigo esta frase a colación porque el ayuno, entonces, si no es hacer una dieta y no es dejar de comer, ¿qué es el ayuno? Y yo personalmente he asumido el ayuno como la suspensión temporal de ciertas actividades de mi día cotidiano en un ámbito, por decirlo de alguna manera, ritual. Es decir, cuando yo hago un ayuno, lo hago pensando con un fin específico, o al menos yo lo veo de esta manera. Y cuando hablo de salud, y de pronto aquí que también hay psicólogos, lo van a mencionar más adelante, la salud no es solamente física, es decir, no es del cuello para abajo. La salud es emocional, es mental, y si vamos a tener en cuenta el ayuno como parte de nuestros rituales de vida, eh, tenemos que tener en cuenta que la salud debe estar en todo tipo. Entonces, en ese orden de ideas, los ayunos que yo hago se llaman ayunos cetogénicos. Estos ayunos cetogénicos significan que dejo de consumir por un periodo no mayor a 72 horas todo alimento sólido, en especial aquellos que contengan harinas, maíz y derivados de los mismos. Esto es importante como mencionarlos porque hay diferentes tipos de ayuno. Incluso dentro del ámbito alimenticio, no voy a meterme con otro tipo de ayunos que me imagino que más adelante hablarán de ello, pero dentro del ámbito alimenticio hay ayunos que restringen temporalmente. Eso es una cosa importante a entender en el ayuno. El ayuno tiene que tener una finalidad, un principio y un fin, y debe ser temporal, es decir, debe estar concentrado en unas condiciones de tiempo y espacio determinados. Un ayuno, bien sea por un periodo de X cantidad de horas o por un periodo de X cantidad de días, no puede ser tan prolongado porque también estaríamos afectando a la salud. Y personalmente, cuando yo hago el ayuno, lo hago para mejorar mi salud. Más adelante mencionaré, digamos, unos de los beneficios, pero sí lo hago pensando en que mi creador o la visión que yo tengo de la figura creativa que me dio este cuerpo, me hizo entender que el amor propio pasa también por cuidar el cuerpo. Y si yo le estoy metiendo alcohol, le estoy metiendo azúcar, le estoy metiendo grasas saturadas, una cantidad de cosas, el cuerpo poco a poco se va intoxicando. Así como cuando uno está pensando todo el tiempo en momentos depresivos, en momentos, situaciones negativas, lo mismo va a pasar con la mente. Entonces, digamos que los ayunos que yo hago normalmente
los hago por un periodo no mayor a 3 días y los hago cada 3 meses. Lo hago, en este caso lo hago o solo agua o con jugos sin fructuosa, es decir, jugos de apio, jugos de pepino, o con jugos que no contengan ningún tipo de fructuosa, ningún tipo de azúcar que vaya a romper, digamos, la cadena de las condiciones en las cuales yo quiero servir al ayuno. Y bueno, podría quedarme horas hablando de todos estos beneficios, pero lo que quiero como finalizar es diciéndoles que personalmente a mí el ayuno me ha servido para algo muy particular, y es no solo la depuración de toxinas, y a mí algo fabuloso del ayuno es que tengo más energía cuando estoy en ayuno. En lugar de sentirme débil, en lugar de sentirme, ay, qué cansancio, es todo lo contrario. Como el cuerpo empieza a utilizar la grasa que ya tiene el propio organismo, se empieza a activar mucho más el cuerpo y empieza a tener una respuesta mucho más rápida. De hecho, cuando hago ejercicio, cuando voy al gimnasio y estoy en ayuno, normalmente siento una descarga mucho más agradecida con la vida. Y finalizando, el asunto del ayuno para mí también ha sido una cuestión como de liviandad. Cuando yo hago ayunos, siento mi cuerpo mucho más liviano y me siento mucho más tranquilo. Súper, qué chévere esta perspectiva que nos trae Camilo. Eh, no, una perspectiva que no es tan tradicional, ¿no? El enfoque del ayuno. Yo debo decir que mi enfoque del ayuno no es tan interesante como el de Camilo, porque bueno, en mi educación espiritual, bueno, mi educación en general, cultural, el ayuno siempre ha sido una práctica netamente espiritual. Sí, a mí se me enseñó que, bueno, si el ayuno no tiene un propósito, es una dieta. Entonces, la importancia del propósito del ayuno. En mi perspectiva, el ayuno es una práctica que te enseña paciencia, ¿sí? En particular, cuando bueno, se practican este tipo de religiones donde el ayuno es desde antes de la salida del sol hasta el ocaso, entonces uno se mentaliza a que, bueno, es un día de ayuno. Particularmente el ayuno de la fe Bahá'í o de la fe islámica o también dentro del judaísmo es diferente un poco al ayuno como se expresa en el cristianismo, porque sé que hay algunas comunidades cristianas que permiten el consumo de agua mientras se está ayunando, ¿sí? Entonces, desde que te levantas, desde que te despiertas, hasta cierto punto del día no comes. Mientras que en la fe Bahá'í, al igual que en el Islam, por ejemplo, el ayuno es levantarse antes de que salga el sol. Antes que salga el sol, uno consume alimento, toma agua y luego, desde el despuntar del alba hasta el ocaso, se prohíbe, ¿sí?, el consumo de agua o cualquier tipo de líquido o de cualquier tipo de alimento, e inclusive pues los cigarrillos no se puede fumar, y el ayuno también se extiende a otras cosas, como por lo menos se prohíbe mantener relaciones sexuales durante ese periodo. Hay una serie de prohibiciones que vienen con esto. Si bien todas las religiones, o la mayoría de las religiones tienen esta práctica del ayuno, dependiendo de la religión varía la intensidad o la rigurosidad del ayuno. Desde el Islam, por ejemplo, una religión que precursora a la fe Bahá'í, eh, el ayuno es demasiado estricto. Como así te estés muriendo de hambre, no puedes comer sino hasta que llegue el ocaso para que rompas el ayuno, ¿sí? En cambio, en la fe Bahá'í, el ayuno es meramente simbólico. Si bien tiene un componente espiritual, el ayuno tiene también su componente simbólico, ¿sí? Entonces, reconociendo que es un símbolo, ¿sí? Es un arquetipo de algo, ¿sí? No se busca poner en riesgo la salud
¿sí? Por encima de la práctica, ¿no? La salud siempre está por encima de la práctica religiosa. Entonces, si ya uno siente que realmente no puede continuar con el ayuno, sí, uno tiene toda la libertad de romperlo, porque tampoco es la idea dañar el cuerpo. Por un lado, el ayuno, en mi experiencia particular, me regala la experiencia de la paciencia. Por un lado, es saber como que estoy comenzando mi ayuno y lo voy a romper en el ocaso. Es como que debo esperar, debo ser paciente, debo revestirme de fortaleza, de voluntad. Y aquí va mi segunda enseñanza del ayuno, es fortalece la volición. Sí, la volición, el poder de la voluntad. Como que yo estoy haciendo esto de forma voluntaria. Y mi voluntad entonces se sobrepone al deseo, que es particularmente lo que nos enseñan los escritos bahá'ís. Abdul Bahá escribe: el ayuno conduce a limpiar el alma de todos los deseos egoístas, a adquirir atributos espirituales, a ser atraído por las brisas del todo misericordioso y a encenderse con el fuego del amor divino. El ayuno es la causa de la elevación de la estación espiritual de la persona. Me voy a detener en las características que dice Abdul Bahá. Dice, todos los deseos egoístas. Nosotros somos animales. Y tenemos un fuerte componente de eso, ¿sí? Algo que ya es más inherente a nuestro componente humano. Y bueno, ya Maslow lo había definido en su pirámide, de acuerdo a la psicología humanista, esta necesidad básica del alimento, ¿sí? Y por esta necesidad básica del alimento, ¿sí?, se desprende también el deseo. La gente mata porque no puede comer. ¿Sí? La gente roba porque siente hambre. Entonces, en ese momento del ayuno, yo estoy experimentando lo mismo que experimenta mi prójimo. Ese prójimo que no come todos los días, que quizá hoy come el desayuno, pero mañana nada más se va a comer el almuerzo. Y quizá dentro de un mes puede que coma medio las 3 comidas. Yo, por un periodo particular y establecido en el tiempo, voy a experimentar lo que mi prójimo experimenta. Es decir, el ayuno me saca de mi experiencia individual. Una experiencia que usualmente está centrada en el ego. Qué bien, a mí no me interesan los niños de África si no pueden comer. Mientras yo pueda comer, pues qué bendición. No, ¿cierto? Pero cuando llega el momento del ayuno, es como, wow, uy, si yo me siento así tan mal, me siento quizá débil, de verdad tengo muchos deseos de comer. ¿Cómo se sentirán las personas que día a día tienen que enfrentar esto? Que su vida es un ayuno constante. Entonces, esto nos dice Abdul Bahá, el desprendimiento de los deseos egoístas. Adquirir atributos espirituales. De este insight, como diríamos en la psicología, en la Gestalt, de este insight, de darnos cuenta de la realidad del otro, se nutre el atributo de la misericordia. Como, wow, yo estoy experimentando esto y me duele. Físicamente me duele. ¿Cómo yo puedo ayudar entonces a una persona que lo está necesitando, que está necesitando el alimento? A ser más compasivos, a ser más generosos. Estos son atributos también que vienen espirituales. En la fe Bahá'í se dice que el hombre es el talismán supremo. ¿Por qué es el talismán supremo? Porque el ser humano puede mostrar los atributos de Dios. Y uno de los atributos de Dios, de esos 99 atributos de Dios que nos enseña el Islam, es que Dios es Karim, que Dios es noble, ¿sí? Que Dios es Rahman o Rahim, que Dios es compasivo, que es clemente, que es misericordioso. Y cómo yo entonces, a través del ayuno y ponerme en los zapatos de los que necesitan, me ayuda a que luego que salga de ese ayuno, que la idea es salir del ayuno con una lección aprendida, me vuelvo entonces yo un reflejo del atributo de la nobleza, del atributo de la misericordia, del atributo de la compasión y de la generosidad. También dice Abdul Bahá más adelante, se me perdió el texto, que resalta las cualidades espirituales. Entonces, resaltar estas cualidades espirituales y que causan la elevación de la estación espiritual de la persona. El propósito del ayuno es elevar el espíritu.
Y también hay el punto del ayuno, es donde ponemos el enfoque. Si pongo el enfoque en lo que estoy careciendo en el momento o si pongo el enfoque en lo que estoy ganando en el momento. Si es como, esta es la paradoja, la enseñanza, perdón, del vaso medio lleno o está medio vacío. Entonces, como que estoy muy hambriento o estoy aprendiendo de esta carencia momentánea de mi cuerpo. Y me gustaría resaltar también lo que nos dice el guardián Shoghi Effendi, que fue quien sucede a Abdul Baha en el ministerio como cabeza de la fe Bahá'í, dice, es esencialmente un periodo de meditación y oración, de recuperación espiritual, durante el cual el creyente debe esforzarse por hacer los reajustes necesarios en su vida interior y poder refrescar y revitalizar las fuerzas espirituales latentes en el alma, y su significado y propósito son, por tanto, de carácter fundamentalmente espiritual. Es la importancia de intencionar el ayuno. Y como, ok, no es como que voy a hacer ayuno hoy porque me da flojera cocinar, entonces voy a ayunar hoy. No, es como tener la intención del ayuno, como, ok, que esto, me abro a la voluntad de la divinidad, me abro al espíritu, a ver qué me quiere enseñar a través de este ayuno. Esa es particularmente mi experiencia con el ayuno. Gracias, gracias a los dos. Bueno, hay una cosa que me parece muy interesante y que también lo he vivido pues en mi experiencia personal, es que las propuestas de ayuno, tanto desde el punto de vista religioso o espiritual como desde otras corrientes, el ayuno siempre viene acompañado de otras cosas. Viene acompañado de una intencionalidad, viene acompañado de otras prácticas meditativas, prácticas de ejercicio. Es como si el ayuno en sí mismo tiene sus bondades, pero además acompañado de otra serie de, no sé si de prácticas, trae más beneficios a la vida, que simplemente hacerlo como tú decías, Ali, o porque tengo pereza, o también simplemente por cumplir un precepto, porque nos dijeron que tocaba hacerlo y entonces simplemente yo cumplo el precepto porque me voy a ir al infierno si no lo cumplo, o no voy a ser buena persona si no lo cumplo. Como que si es por formalismo religioso, si es por impresionar a otros o a otras, eh, como que ese ayuno pues puede perder su mérito y quizá está siendo más un ataque al propio cuerpo, ¿no? Yo quisiera que, aunque ya cada uno más o menos ha notado, pero si pudiéramos aportar dos o tres elementos de la bondad del ayuno, ¿cuáles serían las bondades del ayuno hoy, siglo XX, para los hombres y las mujeres de hoy? ¿Qué podríamos decirle? ¿Vale la pena hacer ayuno? ¿Vale la pena buscar eso? Bueno, y antes de empezar, antes de irnos a esta pregunta, un saludo de Jorge Pineda desde México, que pregunta si la diferencia que intentaste hacer, Camilo, era entre ayuno y abstinencia. Eh, Creo que un poco lo aclaraste en tu diálogo. Y Magali también saluda. Entonces, un poco, bueno, sí vale la pena que los seres humanos del siglo XXI le dediquemos la posibilidad, le demos una posibilidad al ayuno en nuestras vidas. Hola, hola. Bueno, me parece muy interesante. Antes de abordar la pregunta, encontré muchas similitudes entre, yo soy aquí como la parte de esta trinidad especial que estamos haciendo, soy como la parte más carnal. Yo no soy tan, a pesar de que soy cristiano y que tengo una corriente muy cercana al cristianismo, pues yo vengo a hablar desde la experiencia corporal, que es como en donde yo he sentido los beneficios. Y hay algo que me parece muy interesante, lo que menciona Judith y de lo que menciona eh, Andrés Ali, y es tres cosas que encontré. Fortalecer la voluntad. Fortalecer la voluntad nos ayuda a tener un cuerpo más fuerte también. Eso es una de las, ya, hacia allá voy a guiar las ventajas desde el punto de vista corporal.
Otra cosa que encontré en común, tanto en el enfoque espiritual como en el enfoque físico, es el propósito del ayuno. ¿Para qué estoy haciendo ayuno? Y me encantó lo que dice Ali de la recuperación y la revitalización, porque tanto en el enfoque del ayuno médico como en el enfoque del ayuno según los preceptos que nos acaba de compartir Ali, está la revitalización como uno de los pilares fundamentales del ayuno. Ahora bien, esta pregunta de ¿vale la pena hacer ayuno en el siglo XXI? Tiene también su cierta trampita. ¿Y por qué lo voy a mencionar desde el punto de vista médico? Porque cada cuerpo y cada organismo funciona de una manera diferente. Entonces, en ese orden de ideas, sería completamente irresponsable decirle a todo el mundo tiene que ayunar de la misma manera y tiene que comer de las mismas condiciones, porque así está estipulado. Sería muy irresponsable y sería poco grato con nuestro cuerpo decir, es que como la señora de 56 años hace ayuno de esta manera y después al finalizar el día, porque conozco personas que terminando el ayuno se comen un pan sin levadura y una copa de vino, lo cual es completamente válido dentro de sus creencias. Yo tengo que hacerlo de la misma manera, pero probablemente si yo soy una persona que soy hipertensa y que soy una persona que tengo diabetes, pues probablemente no sea la mejor opción después de un ayuno consumir estos dos alimentos, aunque la práctica espiritual así lo exija. Entonces, en este orden de ideas, quiero abogar por tres elementos fundamentales del ayuno. Voy a tocarlos rápidamente. El primero, el sistema inmunológico mejora con el ayuno. Les explico rápidamente por qué. Cuando entramos en un espacio cetogénico, es decir, sin situaciones de consumo alto de azúcar y grasas, el cuerpo empieza a consumir la energía que tiene. En este orden de ideas, todos los seres humanos tenemos algún grupo de células que no funcionan bien, sean en la piel, sean en el hígado, en el páncreas, en fin. ¿Qué va a hacer este cuerpo? Estas células normalmente necesitan azúcar y grasas para poder hacer sus funcionamientos, pero si están dañadas estas células van a hacer su funcionamiento mal. Si estas células no obtienen la energía que necesitan para hacer mal su funcionamiento, pues lastimosamente estas células van a tener que morir. Pero el cuerpo tiene una gran ventaja que se llama células madre. Después de 72 horas, el cuerpo humano tiene la posibilidad de regeneración celular simultánea en el sistema inmunológico, en el sistema endocrino y en el sistema límbico. Esto lo menciono sin meterme mucho en términos científicos para no irnos como este muchacho que me está hablando, pero básicamente, ¿qué pasa? Cuando hay una muerte de células negativas o de células que no están funcionando bien, el cuerpo empieza a crear nuevas células sanas. Y en este orden de ideas, cuando volvamos a permitir el alimento, estas células no van a estar intoxicadas por los mismos químicos que intoxicaron a sus predecesores. Segundo, otro elemento muy positivo que yo encuentro en el ayuno es la posibilidad y aquí digamos, un poco Ali lo mencionaba, y es que el ser humano ha evolucionado con respecto a la modernidad. Es decir, los tipos de alimentos que consumían en la Edad Media, los tipos de alimentos que consumían en la Grecia antigua, son diferentes a los tipos de alimentos que consumimos nosotros. Si nosotros nos vamos al Paleolítico, probablemente nos vamos a dar cuenta que ellos cazaban una vez a la semana. Entonces comían una vez más o menos a la semana. Con el sedentarismo, con la agricultura, el ser humano empieza a consumir más veces en su día a día. Y eso obviamente va generando unos ciertos cambios y unas ciertas evoluciones en el sistema digestivo. Y obviamente eso también va generando, un poco lo que decía Lee, que empiece a generar ansiedad de alimento. Y aquí menciono una de las cosas que después voy a mencionar, que es el cortisol. Y aquí ya no es tan chévere el asunto del ayuno. Pero entonces, en este orden de ideas también, una de las que encuentro en el ayuno es permitirle al cerebro
mejorar su sistema de, ¿cómo decirlo de alguna manera? Como de sectorizar sus funciones básicas. Y en este orden de ideas, el cerebro va a tener la posibilidad de generar cierto tipo de reconexiones a partir de la falta de, entre comillas, intoxicación de ciertos alimentos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué digo yo que es positivo el ayuno hoy en el siglo XXI? Por el tipo de alimentos que consumimos hoy en día. Son alimentos ultraprocesados, alimentos altos en azúcar, son alimentos altos en alcohol, son alimentos altos en grasas no positivas. Entonces, en este orden de ideas, a mí sí me parece que el ayuno funciona, y vuelvo a hacer la aclaración, por un periodo limitado y delimitado de tiempo, ¿cierto? Obviamente, si pueden acompañarlo con su médico o con un nutricionista, mucho mejor. Pero sí es importante entender ¿por qué hago esta aclaración del nutricionista? Porque si tú tienes una persona que tiene cáncer, probablemente no sea recomendable un ayuno total. Y entonces digamos que en este orden de ideas sí quiero ser completamente honesto, o sea, no le puedo decir a todo el mundo que tenga el mismo tipo de ayuno ni el mismo tipo de actividades con respecto al ayuno. Entonces, para finalizar mi intervención, considero que ahora más que nunca el ayuno es una gran y excelente herramienta para absorber los nutrientes y alimentarnos, que es diferente a comer. Entonces, eso es una cosa que es muy importante. Es diferente si yo me como un ponqué o si me como o me tomo una cerveza, pues, a si yo me alimento de los nutrientes que me ofrece. Y siento que una de las cosas que también nos ayuda el ayuno es no solamente en la reabsorción nutricional, cuando vuelva a haber la ingesta, porque va a mejorar muchísimo, sino también en la capacidad de darle gracias. O sea, el cuerpo nos da gracias cuando le suspendemos temporalmente el consumo de ciertos nutrientes. El cuerpo dice, ay, ahora sí valoro estas grasas, ahora sí valoro esta energía, ahora sí valoro estas proteínas, porque la ausencia de temporalmente nos genera una condición cerebral y una condición celular que nos permite que el cuerpo entre como, uy, estoy acostumbrado a comer 5, 8, 9, 10 veces al día. ¿Qué pasó? Entonces eso para mí es positivo. En un mundo que está muy acelerado, el ayuno también es la oportunidad de calmar ese ciclo vital tan acelerado que tenemos los seres humanos en el siglo XXI. Bueno, por un lado, el ayuno, me une a lo que dice Camilo. El ayuno no tiene que ser para todos, ¿no? El ayuno realmente no es para todas las personas. El ayuno ha evolucionado. En la antigüedad, el ayuno era una práctica de expiación y de penitencia. Sí, en el judaísmo e inclusive en las religiones cananeas y en las religiones de los pueblos circundantes, el ayuno era una práctica expiatoria, era una práctica de penitencia. Las personas ayunaban exclusivamente en el tiempo en que se arrepentían, particularmente en el judaísmo. Yom Kippur, el día de la expiación, era un día de ayuno. Todos los días o celebraciones relacionadas con la búsqueda del perdón de los pecados y la expiación requerían del ayuno, ¿sí? El ayuno era una expresión del arrepentimiento y esto iba acompañado de ceniza y de silicio, que eran otros símbolos de ese, total, para causar incomodidad en el cuerpo y que eso generara angustia. De hecho, esa era la razón, para que esa angustia corporal ayudara a que llegara el arrepentimiento más rápido, ¿sí? Pero luego el ayuno también fue evolucionando a una especie de negociación con Dios. En el Islam hay ayunos que uno hace porque quiere recibir de Dios algo. Y también es el enfoque de algunas comunidades cristianas, ¿no? Uno ayuna también como, ¿quieres ser sano? Entonces ayuna. ¿Quieres tal cosa? ¿Quieres que Dios te prospere? Entonces ayuna. Tiene una forma de que yo ayuno, Dios, y tú me das a mí. Entonces,
el ayuno puede ser resignificado, ¿sí? De manera que hoy en día quizá ese ayuno estricto, como algunas personas lo tienen, realmente no se necesita. Particularmente la fe Bahá'í recomienda no ayunar fuera del mes del ayuno. Y como el ayuno tiene su mes en el año, entonces recomienda como, no, sí que usted quiere ayuno, obviamente, pero les recomiendo que no ayune fuera del mes de ayuno. Si ya tenemos un mes de ayuno en el año, sí, entonces pues que ese mes es suficiente para que ayune. Además, el ayuno es un ejercicio simbólico, ¿sí? Para fortalecer el espíritu, pero finalmente tiene una característica simbólica. Sí, usted ayuna, ¿sí? Y al final del ayuno no está reflejando las cualidades espirituales que desea reflejar, el ayuno fue en balde, fue en vano, ¿sí? Entonces mejor no ayuna, ¿cierto? Si usted ayuna y termina más enojado de lo que estaba antes, entonces mejor no ayune. Si usted sabe que pasar hambre lo amarga, entonces mejor no ayune, ¿cierto? Porque va a ser el efecto exactamente opuesto a lo que se supone que el ayuno debería intentar. Entonces, resaltando las cualidades o los beneficios que podría traer el ayuno, quiero hacer primero esa salvedad. El ayuno no es para todos, sí, no es para todas las personas. Más bien, hay personas que pueden resignificar sus ayunos. Sé que esto en las comunidades católicas particularmente se hace. Las personas ayunan ciertas cosas o se deprivan de ciertas cosas. Particularmente, ¿no? Si estoy bebiendo mucho café, entonces voy a suspender el café. O bueno, me tomo 3 tazas de café en el día, voy a tomarme solamente una. O estoy viendo mucha televisión, ¿ok? Entonces, lo resignifica, lo resignifica. ¿Y quiénes somos nosotros para decir que ese no es un ayuno válido? Si de por sí hasta en la misma escritura, en el libro de Isaías, Isaías les dice, miren, el ayuno que ustedes están haciendo pasando hambre, eso no es verdadero ayuno. Entonces podemos resignificar sin duda nuestro ayuno. Entonces los beneficios espirituales del ayuno, me uno a lo que estaba diciendo, la misericordia, el fortalecimiento de la voluntad, resaltar el ponerme en el espacio del otro, y eso me gusta, y particularmente cuando hago ayunos, me gusta tener eso en la mente, como me estoy poniendo en los zapatos de los que no tienen. Sí, al mismo tiempo el beneficio del ayuno, de la paciencia y de la resistencia, ¿sí? Porque vivimos en una sociedad donde todo lo queremos ya, ¿sí? Queremos, y muchas veces por querer las cosas ya, terminamos recurriendo a cosas poco saludables. Precisamente hoy vi un video de un odontólogo diciendo que ahorita hay una práctica donde desgastan los dientes naturales de las personas para hacerles implantes para que sean blanquitos y perfectos. ¿Por qué? Porque la gente no quiere ponerse frenillos, la gente no quiere sentir el dolor que esos frenillos causan cuando están moviendo los dientes, la gente no quiere experimentar entonces estar un año con frenillos y el otro año con retenedores. Si la gente entonces no quiere cepillarse los dientes de la manera correcta, ¿cierto? Entonces, ¿qué recurrimos? A una práctica poco saludable donde nos desgastamos los dientes por poner los dientes falsos, cuando realmente no necesitábamos los dientes falsos, necesitábamos simplemente un buen tratamiento de ortodoncia. Y aquí donde es una conversación que tengo muy frecuentemente, y es los límites de la libertad. ¿Sí? Los límites de la libertad. Es como perfecto, lo decía Pablo mejor que yo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces, siento que eso de significar el ayuno también como parte de un proceso de cualidades que queremos desarrollar. Pronto quiero desarrollar un poco la paciencia. Yo puedo intencionar mi ayuno para eso, fortalecer mi paciencia, fortalecer mi ansiedad, porque es que todo lo quiero ya, entonces yo quiero comida ya. Y esa actitud del ya, de la impaciencia, no funciona en nuestra sociedad, en una sociedad donde dependemos de otras personas, en una sociedad donde hay procesos que son largos. Nosotros venimos de un proceso largo de 9 meses en el vientre de nuestra madre. No fue, boom, soplar y hacer botella, diría mi abuela. Sí, creo que esa es una cualidad que resalto del hecho de ayunar. El hecho de ayunar particularmente, en mi caso, yo no ayuno fuera del mes de ayuno. Yo me limito a hacer mi ayuno en los 19 días del mes que me corresponden hacer el ayuno. Y los disfruto, trato de disfrutarlos e intencionarlos cada día por un propósito diferente para hacerlo entretenido y divertido.
Y también es no, voy a decir una frase de Jesús: el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado, ¿sí? El ayuno fue hecho para el hombre, ¿sí? ¿Cierto? Pero no el hombre al ayuno, ¿correcto? Entonces, si usted siente que ya no puede más con el ayuno, coma, porque tampoco la divinidad no va a querer entonces que usted se desmaye, se le baje la hemoglobina, el azúcar, si le sube la bilirrubina, entonces no, realmente dudo mucho que esa sea la voluntad de un Dios que creó un sistema corporal y orgánico tan perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Eh, Como yo me imaginaba, el tiempo no nos iba a alcanzar, entonces primero quisiera hacer un aporte personal y luego hacerles una invitación a Camilo y a Lee. Primero como rescatar esto de la libertad y de la autonomía personal. Yo particularmente tuve una época de mucho ayuno. Yo fui una persona que yo pensaba que yo quería ser como Santa Teresa de Jesús, como San Francisco de Asís. Entonces yo hacía ayunos muy profundos, es decir, los días de retiro, que eran 3 días de retiro, yo solamente tomaba agua con pan, o alguna vez intenté incluso hacer la de Santa Teresita del Niño Jesús, que cuentan que ella por 40 días se alimentaba solo con la hostia. Yo intenté hacerlo y al tercer día me desmayé. Entonces tuve que hacer otro ejercicio que fue: voy a ayunar del ayuno. Y regalarme algo que yo no aprendí, yo de niña no aprendí, la religión no me enseñó a disfrutar de la vida y a disfrutar del alimento, así que hoy particularmente ya me la acabé, pero hoy de pura pica me traje una copa de Coca-Cola, porque creo que más allá de, lo dice el buen Jesús también, no hay nada de fuera que te dañe, sino es lo de adentro, lo que sale de adentro, lo que manifiesta lo que eres. Y yo quiero hablar, para mí el ayuno ha sido la ruptura, la forma de romper mis propios ciclos de autocomplacencia. Esa necesidad de estarme complaciendo en un momento de ayuno me permite centrarme en otra cosa que no sea yo. Como bien lo decías tú, Ali, centrarme en que hay otras personas que lo necesitan, centrarme en qué quiere la divinidad, pues yo soy una persona creyente, entonces centrarme en Dios también, sabiendo que Dios no quiere que yo sufra, sabiendo claramente que Dios lo que quiere, yo sé que lo que Dios quiere va a ser lo mejor para mí, lo que más feliz me hace, lo que más plena me hace. Y el ayuno, me gusta mucho esa parte del ayuno. Yo hablaría del ayuno como una forma de administrar los deseos. Yo soy una hincha del deseo. El deseo como don divino es un don. El deseo es esa chispa que nos hace dar un paso más, que nos lanza hacia adelante, que nos pone metas, que nos pone sueños. Pero el tema es que cuando esos deseos yo no los administro y están llevados por estos ciclos de autocomplacencia, pues por supuesto que me llevan a unos ciclos de egoísmo, de autoritarismo, de manipulación, que no ciertamente son muy sanos. Yo quiero invitarles, digamos que aquí les dejamos, por aquí dice Elizabeth también que muy liberador. Annette Emilia nos colocó que para ella la abstinencia se sufre, el ayuno es voluntario. Parece muy lindo esto, como voluntario es un ejercicio de autonomía y de libertad. Elizabeth también dice que gracias por esta explicación de su imposibilidad de hacerse vegetariana. Y Noretis dice que no una huelga de hambre, sino una entrega de corazón sencillo y entregado. Qué lindo esto. El ayuno como una expresión de humildad y sencillez de corazón, que es capaz de ponerse en los pies de otros y de otras.
Y bueno, mi intención es que sigamos conversando. Entonces yo les quiero invitar, si nos ponemos cita para de hoy en 8 días, y porque me gustaría que habláramos también los límites del ayuno, los límites que ha significado el ayuno desde la perspectiva de salud, pero también los límites que ha significado el ayuno en las tradiciones religiosas que nos han impuesto ciertas formas de ayuno, y quisiera que también habláramos de eso. Entonces, no sé si necesitan consultarlo con su agenda, y, y nos vemos de hoy en 8 días con una segunda entrega sobre el ayuno. Perfecto. Vale. Camilo. Sí, sí, y me gustaría también conocer un poquito más de ustedes, los que conocen de la parte espiritual también, los límites históricos e historiográficos del ayuno, también para no solo desmitificarlo desde el punto de vista científico o médico, sino también, aquí yo tengo mi cuadernito y yo estoy escribiendo todo lo que ustedes dicen porque todo eso también me resignifica a mí muchas cosas. Bueno, y hay una pregunta que tenemos que responder de hoy en 8. ¿Cómo fue eso del ayuno de la carne? Que pregúntale de Emilia. Yo me imagino que tiene que ver una pregunta a la tradición católica. ¿Cuándo fue que empezó este de no comer carne los viernes de Cuaresma y el Viernes Santo? Entonces, nos veremos de hoy en 8 con eso. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, gracias a quienes estuvieron, gracias Camilo, gracias Ali, y gracias a todos y a todas quienes nos escucharon, gracias por compartir, y bueno, también gracias por sus comentarios que nos ayudan a seguir recreando este espacio. Un abracito, se les quiere montones. Chao.